momento, impresiones llamando a Torre de Color. Impresiones. Aquí Torre de Color. ¿Cuál es su emergencia? Mayday, Mayday, tenemos una catástrofe impresa. Queridos Grafilovers, bienvenidos a esta primera temporada, episodio 1 de Mayday, Catástrofes Impresas. Y para este streaming nos acompaña el ingeniero Javier Martínez Cañal, quien tiene un amplio currículum y una amplia experiencia en el ramo de las artes gráficas como auditor, como juez internacional y como perito, básicamente, ¿no, ingeniero? Y atendiendo quejas y reclamaciones. Cuéntenos un poco de su experiencia, pero ¿por qué no nos ven a los ojos nuestros queridos Grafilovers? Inge, Pues bueno, descubramos, veamos. revelemos nuestra personalidad. Cuéntenos, Inge, ¿cuál es su experiencia? Primero, para que todos los Grafilovers nos vayan conociendo, cuéntenos de su experiencia en las artes gráficas. Bueno, inicié en esto ya muy joven, desde el 97 aproximadamente. Un negocio familiar, nosotros imprimíamos estampa religiosa. Entonces, bueno, teníamos a los meros poderosos, San Juan Tadeo, Virgen de Guadalupe, San Martín Caballero, y aún así salían malas cosas. Pues nos dimos cuenta que esto, aparte de fe y religión y muchas ganas, pues tenía que tener algo más de ciencia. Yo desde niño iba con los operadores, hablaba con ellos, y así me fue gustando esto, de modo que cuando acabé la carrera, hice mi tesis precisamente sobre artes gráficas y de ahí me seguí. Ya desde el 2004, de manera independiente, en EpiTraining, como asesor, consultor, perito, y bueno, ya tengo algo de años en eso. Y además, queridos Grafilovers, comentarles que adicional a lo que nos está compartiendo el ingeniero, es juez internacional en varios premios reconocidos, tanto en México como en América Latina y en Estados Unidos también, ingeniero. He estado, sí, bueno, y también colaboramos mucho con cuestiones de falsificación de empaques para la industria farmacéutica, y sí hemos dado mucha asesoría en muchas partes del mundo. Pues, queridos Grafilovers, vamos a conocer el primer caso de esta catástrofe impresa. Inge, somos todos oídos para aprender de este caso. Perfecto, este caso es muy simpático, me gusta mucho, creo que ejemplifica mucho lo que quiero demostrar. Este caso empieza en que, asesorando a una distribuidora de papel, me asignaron un caso donde el cliente estaba reclamando que el papel se le estaba desprendiendo, se deslaminaba, incluso se hacían unos rollitos de papel que le dañaban las mantillas. A lo que el cliente decía que el papel estaba malo, que era de mala calidad, y solicitaba el cambio. Debido a la cantidad de variables que pueden originar este problema, la imposibilidad, una, de verlas todas o de que el cliente te permita experimentar, ¿verdad? Nuestra primer idea fue ir al laboratorio de la cámara, hacerle un estudio de resistencia superficial al papel. Al momento en que el papel sale bien, ya descartamos al papel como la causa del problema. Sin embargo, la papelera era un buen cliente y me pidió de favor que ayudara o que tratara de ayudar al cliente a eliminar el problema. Con gusto lo hago, siempre y cuando el cliente se deje, ¿verdad? Bien. Bueno, con el análisis en mano, llegué con el cliente y le comenté que el laboratorio indicaba que el papel no tenía ninguna cosa mala, no tenía ningún desperfecto, y le comenté que ese problema muchas veces se genera por un exceso de pegajosidad o de taque en las tintas. Una de las causas comunes de este exceso de pegajosidad
es llevar una carga de tinta muy pequeña, muy delgada. Y ahí está el primer ejemplo en el que les digo de la importancia de la estandarización. ¿Cómo saber si llevo una buena o una mala carga de tinta? Por eso hay estándares. Buscas en cualquier estándar, en este caso el Grapol, y te indica que tu densidad en la tinta negra debe de ser de 1.20, medida de densidad. Entonces, el trabajo lo medimos con densitómetro y presentaba una densidad de 0.80. Con esto, lógicamente, nuestra teoría ya estaba demostrada. Estaba muy bajo de tinta el trabajo. La densidad de la tinta. Se le dijo precisamente al impresor, oye, estamos detectando que tienes una carga de tinta muy baja. Y él un poco burlón dice, es que si subo más la tinta, el trabajo se me emplasta. Y eso, caray, entonces el problema que está teniendo es un problema de ganancia de punto. El punto le está creciendo en exceso. ¿Por qué? Y algo de lo que ya te da la experiencia es esto. Muchos clientes tratan de dar lineajes muy altos porque piensan que eso automáticamente nos va a traer una mejor calidad. Es como cuando de repente queremos comprar pantallas que reproducen 8K. ¿Para qué las compramos si Televisa todavía imprime? O sea, todavía transmite en 1080. Y pasa lo mismo. El lineaje tiene que estar acorde al tipo de papel y vuelvo a lo mismo. Hay estándares. Entonces hay que ver en los estándares cuál es el lineaje recomendado para un trabajo. En este caso era un papel no recubierto, era un papel bond. El lineaje recomendado eran 110 líneas según estándares. Al preguntarle al cliente qué lineaje estaba utilizando, bueno, él estaba utilizando 150 líneas. Y ahí me quedó muy claro el origen del problema. Ese lineaje muy alto para ese tipo de papel genera una ganancia de punto excesiva. El impresor, para corregir esta ganancia de punto, estaba bajando la carga de tinta, originando el problema de desprendimiento. Pero algo muy simpático es un problema de desprendimiento con que básicamente lo originó una mala selección de un lineaje. Algo que aproximadamente no tiene relación alguna. Pues, ¿qué creen? Sí la tuvo. Y eso, pues, ocasionó una, precisamente, catástrofe impresa. Primera catástrofe impresa y además muy interesante, ingeniero, si me permiten. No sé qué ustedes opinen, Grafilovers. Mándenos sus comentarios para ver si alguna vez han tenido este problema en su imprenta. Estaba atacando el efecto, exacto, no la causa. O sea, nunca vieron, no llegaron, que pasa en la mayoría de las imprentas, no llegaron a investigar la causa real, se quedan en el efecto. Y eso es precisamente algo que trae mucho problema. Y bueno, muchos impresores, si se les cambia el papel y el problema se corrige, piensan que ya ganaron. Realmente nadie gana. ¿Por qué? Porque si todos van a reclamar a los papeles cosas que no son del papel, pues créanme que los fabricantes del papel no se van a quedar con esas pérdidas. Tarde que temprano van a subir precios y realmente a nadie le conviene. Entonces esto no se trata de que gane el impresor o el papelero. Trabajar en conjunto para que gane la industria. Una última lección moraleja que para cerrar este caso, ingeniero. No podemos seguir trabajando como hemos trabajado hasta ahora. Hoy parece increíble que todavía nos negamos a tratar de seguir estándares. Las famosas tiras de control las vemos como un desperdicio de medio centímetro de papel en lugar de que las veamos como una herramienta que nos va a ayudar a identificar problemas
y por lo tanto a poderlos prevenir. Señores, ya las cosas han cambiado. Muchas imprentas quieren seguir trabajando como hace 20 años, pero los clientes ya no están dispuestos a seguir aguantando lo que aguantaban hace 20 años. Entonces, aunque nos cueste trabajo, hay que irnos adaptando a los tiempos modernos y hay que irnos tecnologizando. Gracias. Tomen nota, queridos Grafilovers. Queridos Grafilovers, vamos a conocer este segundo caso, que es un problema muy común dentro de muchas imprentas, que es el atrape inverso. Cuéntanos, ingeniero, sobre esta catástrofe impresa. Bueno, este es un problema, creo que de los más comunes que hay. Es muy simpático porque a todos les pasa y automáticamente todos culpan al papel. Esto es por una muy sencilla razón. Porque este problema, con que cambie un poco la viscosidad de la tinta o con que cambie un poco la absorbencia del papel, el problema puede disminuir muchísimo o prácticamente eliminarse. Como lo más fácil del mundo de impresión es cambiar el papel, automáticamente el prensista o el impresor mete otro papel, ya no se presenta o se baja mucho el problema y automáticamente atacan al papel como el culpable. El famoso problema de aborregado. Una de las principales reclamaciones que recibo es la impresión aborregada, jaspeada, moteada, dependiendo de dónde nos oigan nuestros amigos en toda Latinoamérica. Es que luego el lenguaje en todos lados le llamamos muy diferente. Bueno, normalmente este problema, que es que la impresión se ve así como lana de borrego, como nubes, de ahí viene el nombre de aborregado, cuando se da principalmente en colores azules, cartulinas, entre más gruesas, mayor probabilidad, máquina, entre más colores tenga la máquina, mayor probabilidad que se te dé este aborregado. Ok, en un principio el cliente te va a reclamar este material, va a decir que está aborregado y que es culpa del papel, que el papel absorbe de manera dispareja. Y aquí es donde vuelvo a lo mismo, hay que analizar antes de culpar. Lo primero que hago yo como técnico es ver si el problema sale en todos los colores. Si la respuesta es no, el papel no es inteligente ni es caprichoso. No va a decir, ay, con el azul sí y con el rojo no. No. Cuando el aborregado se debe a una falla en el papel, va a absorber diferente en todas las tintas. Entonces, este efecto aborregado jaspeado lo veríamos en todos los colores. Como segundo punto, sobre todo si estuviéramos en máquina, lo que se puede hacer es, si por ejemplo este problema me está saliendo en la tinta azul, en el cian, es desconectar las unidades de impresión subsiguientes. Si el problema se reduce, si mejora muchísimo, pues ahí estamos viendo que no es la causa del papel, sino que es un problema de atrape inverso. ¿Cómo trabaja este problema? Bueno, este problema antes que nada es súper común. Es más, les podría decir que pasa casi en todos los trabajos. El problema es que en algunos casos esto es más notorio y se genera este problema. ¿Pero qué es esto del atrape inverso? Bien, imaginemos que tenemos una prensa de 5 colores y que estamos imprimiendo con una secuencia cian, magenta, amarillo y negro. Un cielo azul, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la unidad cian va a depositar la tinta cian en el papel, el pliego va a avanzar y si la tinta no fija a cierto nivel, se corre el riesgo
de que la unidad, la mantilla del magenta, además de poner la tinta que le corresponde, levante parte de la tinta que ya había impreso la primera unidad. De modo que cuando viene el siguiente pliego va a recibir tanto la tinta de la unidad magenta como la que había levantado de la unidad cian, y como no lo va a hacer de manera perfecta y pareja y en registro, nos va a dar este efecto de una impresión dispareja. A eso se llama el atrape inverso. Y como ahorita mencionamos que el cian lo levantó el magenta, pero pudo no haberlo levantado la unidad del magenta, sino la unidad del amarillo o la unidad del negro. Por eso es un problema que entre más unidades de impresión tenga mi prensa, mayor es la probabilidad de que ocurra. Entonces, bien, precisamente eso, una prueba que hay que hacer en máquina es dejar el color problemático e ir conectando y desconectando las unidades de impresión subsiguientes para ver cuál unidad es la que está generando este problema. El caso que les comentaba precisamente era un cliente que decía que la impresión estaba aborregada, era un folder impreso en tinta metálica y efectivamente casi todo era una plasta de tinta plateada metálica con una letra negra y por ahí tenía algo de anaranjado y azul. El negro, el anaranjado y el azul se veían muy bien, solamente el plateado se veía aborregado. Se hicieron arrastres de tinta sobre el material y en los arrastres de tinta se veía bien la tinta. Entonces realmente no era el papel. Al indagar más con el cliente, se le preguntó, oiga, ¿cómo está imprimiendo? Que el cliente, queriendo obtener un plateado muy notorio, estaba metiendo la tinta metálica en la primera y en la última unidad, según el doble pasada, para que quedara re bien. Y al contrario, el hecho de meterlo en la primera unidad, eso hacía que las demás unidades hicieran este efecto de atrape inverso y que al final les quedara el aborregado. La solución fue súper sencilla. Desconecten la unidad 1, no metan nada de tinta en la 1, dejen todo en la tinta del final. Problema solucionado. Atrape inverso. Antes de quejarnos de que el papel está aborregado, pensemos en este atrape inverso. Tomen el tiempo y aunque gasten algunas hojas, investiguen que este no sea la causa del problema. ¿Por qué? De la mayoría de los problemas que me han llegado de que el papel está aborregado, creo que en menos de un 5% efectivamente el papel tiene un defecto. El 95% de las veces se debe a este tipo de problemas y pues le traen al cliente muchos dolores de cabeza. Ahora sí que, como decimos, una catástrofe impresa. Hay que recordar que la impresión es una combinación de papel, tinta, solución de la fuente y el medio ambiente. Y la mano del impresor. Y cualquier pequeño cambio que haya, incluso en la temperatura, en la humedad, pueden desaparecer o hacer que un problema se vuelva todavía más grande. Más grande, exactamente. Ingeniero, moraleja de este segundo caso, de esta segunda catástrofe impresa. La moraleja es, para poder investigar que existe un atrape inverso, primero hay que saber que se puede dar un problema de atrape inverso. Entonces no se vaya nada más con que, está aborregado, todo es culpa del papel. Siempre algo es culpa de alguien más, no de mí. Hay que investigar un poco más, hay que tomar cursos, hay que leer. Esto nos permite que cuando nos pase un problema, poder hacer pruebas y determinar si efectivamente es un papel el que está mal o es un problema que se puede solucionar e incluso prevenir
Y con esto queremos seguirlos invitando. Si ustedes tienen algún caso que quisieran desmenuzar y que sea comentado aquí en Catástrofes Impresas, por favor, mándenos su solicitud a contacto@grafilia.tv. Repito, ya saben que siempre está aquí abajo, contacto@grafilia.tv. Ahí vamos a estar leyendo todas sus inquietudes, los dolores de cabeza que han tenido en su imprenta o en sus impresiones, y con muchísimo gusto los estaremos comentando aquí en Mayday Catástrofes Impresas. Y el último caso, queridos Grafilovers, de este primer episodio de Mayday Catástrofes Impresas, también es otro de los problemas muy comunes. El aborregamiento, en México se llama, o lo conocemos así, Aborregado, en otros países le llaman impresión moteada, impresión jaspeada, en Estados Unidos. mold printing. Es otro problema que hay, precisamente la terminología en el español. No tenemos Un glosario. un glosario. El swag es una perfecta ejemplo de lo que hacemos en México, medio mal hecho, quién sabe de dónde salió. Igual que la selección de color, o sea, es un término que solamente se utiliza en México para referirnos a la impresión en 4 colores. Y otra que, bueno, no nada más México, ahí nos hemos llevado, creo que de corbata a Guatemala y algún otro país, el papel couché, ¿no? Es otro término que quién sabe por qué solo se utiliza en México. Utilizar un término francés para referirnos a un papel recubierto. Simpático, pero así es. Entonces cuéntenos en los comentarios cómo le llaman al jaspeado, moteado, aborregamiento en sus países, y de eso se trata nuestro tercer caso. Inge. en nuestro tercer caso vamos a empezar con una cosa que me encantó de una vez que pude estudiar en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ir a la Graphic Arts Technical Foundation a tomar un curso por ahí del 97, y con toda la intención de ver cómo podía conseguir un boleto para poder ver a los Pittsburgh Steelers, me le acerqué yo al prensista de la GATF y como que me volví muy su cuate, y en alguna ocasión vi su actitud y me decía: mira, aquí me compran todo de primer calidad, ¿no? Todo, ¿no? Lo que me compran, me lo compran de calidad. Y él me decía: pero yo soy un buen prensista, soy un prensista de calidad. Entonces, aunque me traigan mis láminas de esta marca súper buenas, yo que soy un buen prensista las mido. Y aunque este papel lo mido, esa actitud de medir todo, de comprobar todo, aunque sea de buena calidad, eso siento que es algo que falta mucho aquí en México, y por este ejemplo vamos a partir del tercer problema. Otra reclamación de una impresión aborregada o moteada, jaspeada. Por cierto, hay un curso por ahí que tengo yo de impresión aborregada que son 8 horas. ¿Por qué? Porque el aborregado puede tener 16 orígenes distintos. De ahí la importancia un poco de ir sabiendo tener información o hacerse de información. Ok, es igual, fue una reclamación de papel. El cliente estaba culpando al papel de que la impresión salía aborregada, que no salía bien la impresión. Y a veces, cuando vas de técnico, cuando estás de auditor, no sé, Diosito, la Virgen te sopla al oído por dónde está el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso en particular, el prensista tenía unas láminas en espera a ser montadas en la máquina, lo cual me permitió medir el calibre de las láminas. Esta máquina era una Heidelberg Speedmaster,
utilizaba placas de calibre 30, o sea, 30 centésimas de milímetro. Y las láminas que yo medí estaban, no me acuerdo si en 25 o 26, les faltaban 4 o 5 centésimas de milímetro, estaban descalibradas. Al ver esto, me puse a investigar un poco más cuando pararon el trabajo. En esta máquina también la mantilla debe de estar colocada al ras del anillo guía o de las guarniciones, como cariñosamente llaman los prensistas. Y en esta máquina igual estaba 3 o 4 centésimas de milímetro por abajo las mantillas colocadas. Entonces, para darnos una idea, la presión de impresión o lo que la lámina offset comprime a la mantilla, un valor normal, estándar, es de 10 centésimas de milímetro. Esto es lo que la lámina aplasta o debe de aplastar a la mantilla. Si, como les comenté anteriormente, la lámina tenía 5 menos y la mantilla estaba 3 por abajo, 8 menos. En el caso de que la máquina estuviera disque ajustada para dar los 10 de impresión, pues realmente estaba dando 2 centésimas de milímetro de impresión. ¿Qué quiere decir esto? Que la lámina no le podía transferir adecuadamente la mantilla a la tinta, a la mantilla. Y pues lógicamente la mantilla no está bien entintada, pues jamás iba a entintar correctamente al papel. Al darme cuenta de esta situación, le dije al prensista: oye, está mal empacada tu prensa. A lo que él me contestó: está empacada como marca el manual. Bien, aquí acepto a que probablemente la palabra empacado no fue la mejor que pude haber dicho, pero sí me molestó un poco la actitud. Le digo, a lo que me refiero es que sí la empacaste, pero como si tu lámina trajera los 30 que debe de tener. Ya viste que tu lámina no tiene los 30 que debe. No. Ustedes los técnicos siempre están inventando cosas para no aceptar su responsabilidad. Le digo, ¿has medido la placa? No, y no la tengo por qué medir. Me quise ir. Hay veces que no ganas la batalla. Mi función era decirle a la papelera pues que realmente el papel no estaba causando el problema, pero subió el prensista con el dueño del taller. Bajó el dueño y le dijo: oiga, señor, es que ya traté de explicar el problema y pues no hacen caso. Entonces pues no me queda otra más que avisar que pues traté de ayudar y que el papel no es el causante. Y él, de manera irónica, burlándose, pues háganle caso al técnico. Pues lo único que hicimos fue, efectivamente, buscamos material de empaque correcto para corregir lo que le faltaba de presión de impresión al material, y automáticamente se corrigió todo el problema. Lo que a mí me impacta es el origen del problema. O sea, tenemos máquinas de $1,500,000 y no somos capaces. ¿Cuánto te puedes tardar en medir el calibre de una placa? ¿Cuánto te puedes tardar en medir el calibre del papel? No medimos, y al contrario, armamos una mega bronca que igual nos llevamos 2 días hablándole a un técnico, cuando el problema es una vil inspección interna. Señores, hay que medir lo que uno compra. Los papeles no todos tienen el mismo calibre, pueden tener el mismo gramaje y no el mismo calibre. Olvídense de esas tablitas que ponen de que todos los papeles de 100 gramos tienen tal calibre. No. Miran, enseñen a los prensistas a medir, verifiquen que contratan gente que sabe de unidades de medición.
Eso es básico, son máquinas muy costosas y lo menos que podemos hacer es medir y prevenir. ¿Para qué? Para que no tengamos este tipo de catástrofes impresas. Me parece muy interesante este caso, ingeniero, sobre todo porque, como bien menciona, toda la maquinaria en las artes gráficas es maquinaria muy costosa. Muy costosa, muy precisa. Muy precisa, muy especializada. El papel, pues también nosotros hemos visto todo el proceso de cómo se hacen las bobinas y también hay muchísimas inspecciones, muchísimo control de calidad. Muchísimo control, mucha medición. Exactamente, mucho control de calidad, mucha medición para que, digamos que en pues creando como estas ínfulas de grandeza, ¿no? Decir, echar la culpa a un externo cuando también debemos tener un poco de responsabilidad y pensar que quizá está en nosotros la causa del problema. El aprendizaje o la moraleja para esta, a mí me queda muy clara, pero cuéntenosla, ingeniero. Hay dos. Yo aquí quiero dar dos moralejas. Una, no todo es experiencia, porque muchas veces confiamos demasiado en la experiencia. Bueno, yo tengo un compadre que lleva 30 años sumando 2 más 2 y le sigue dando 5. Entonces, no, la experiencia sin conocimiento no cuenta mucho. Y la otra, hay que medir. Siempre que no medimos, siempre que damos algo por sentado, siempre que hay un exceso de confianza, viene el golpe. Hay que poner controles y hay que medir. Realmente ya un micrómetro lo podemos conseguir muy barato y pues con esto nos vamos a estar asegurando de lo que estamos montando en nuestras máquinas, que al final del día son máquinas muy costosas y para que trabajen bien pues hay que meterle buenos productos, ¿no? Y creo que estas medidas o la cultura de medir, que fue lo que les dije al principio, esa actitud del prensista, de yo soy un prensista de calidad y por eso confirmo todo lo que me dan o lo verifico, creo que eso es lo que debemos de tratar de lograr, esta cultura de medir y de ser una persona de calidad y asegurarnos que lo que estamos trabajando lo estamos haciendo bien. Para ser una persona de calidad, yo creo, ingeniero, también que hay que tener procesos, ¿no? Porque trabajar con calidad es precisamente tener muy detallados los procesos que se requieren antes de imprimir, no importa las veces que lo hayas hecho antes. Un proceso de calidad, aunque lo hayas hecho 1.000.000 de veces, a la 1.000.001 tienes que hacer el proceso, aunque tengas toda la experiencia del mundo. Muy interesante este aprendizaje, muy interesante los 3 casos de el primer episodio de Mayday, Catástrofes Impresas. Y también, queridos Grafilovers, nos encantaría leer sus comentarios, nos encantaría también leer qué otros problemas comunes han tenido ustedes en sus imprentas. Si quieren mandarnos la información al contacto @grafilia.tv, estaremos leyendo sus correos, o bien aquí en los comentarios, más fácil, más rápido también. Y si ustedes les hizo clic o les llamó la atención alguno de los cursos que da el ingeniero como especialista técnico en las artes gráficas, pues bueno, ya saben, colorimetría, sustratos, ¿qué otros cursos hay? Papel, tintas, flexografía, asesoramos en certificaciones, en cómo utilizar instrumentos de medición, pruebas de laboratorio, también hay que respaldarnos de nuestra cámara, también hay que exigirles a nuestros organismos, hay que juntarnos entre todos. México imprime bien y créanme que si pusiéramos más atención a los detalles, nadie nos pararía. Y se oye un poco fuerte lo que voy a decir, pero yo tengo esa ambición. Yo quiero llegar a ser que México sea el mejor impresor del mundo. Es ambicioso, pero creo que lo podemos lograr si todos hacemos lo que tenemos que hacer. En México tenemos todo para ser el número 1. Los invito a dar el primer paso y a que me ayuden a lograr este objetivo. En concursos salimos altos, ganamos en varios, y ojo, y ganamos. Por eso les digo,
solucionando estos detalles, poniéndole un poco más de ganas, no nos para nadie. Pues bueno, vamos a hacer esa potencia mundial, al menos en la industria gráfica, que deje de ser un arte para que sea una industria, ¿no? Primero en el arte gráfico y luego vamos por el fútbol. Bueno, creo que es más difícil el fútbol. Vayamos primero efectivamente por las artes gráficas. Y queridos Grafilovers, con esto cerramos el primer episodio de Mayday, Catástrofes Impresas.